ustedes? Y un gusto saludarles aquí y le damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos, hijo de nuestra hermana Neri, que hoy nos acompaña, y a cada uno de ustedes. Qué bonitas alabanzas, ¿no? La que entonamos hoy. Esa alabanza que cantó nuestra hermana Betty de la oración, cuál importante es, ¿no? La oración en nuestras vidas para poder comunicarnos con Dios. Es el medio el cual Dios nos dejó para poder comunicarnos con Él. Sin oración nosotros quizás llevemos una vida a ciegas, porque a través de la oración Dios nos habla y nos da visiones y conectamos con su reino eterno. Amén. Amén. Y le va a pedir que vayamos a las Sagradas Escrituras para hacer una lectura. Si gusta ponerse de pie o ahí sentadito comenzar a meditar en ella. Haremos una lectura en el libro de Habacuc 2, capítulo 2. Habacuc 2. Habacuc 2, capítulo 2, del 2 al 5. Vamos a leer y me confirma con un amén cuando ya lo encuentre, hermanos. Habacuc 2, del 2 al 5. Habacuc está ahí pegadito del libro de Ezequiel. Y ya casi empezando el Nuevo Testamento. Es un libro corto, por eso quizás le cueste un poco encontrarlo, pero ahí está. Amén. Entonces le hacemos una lectura en el libro de Habacuc 2, del 2 al 5. Y al pie de la letra dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al pie de la letra dice así. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aún la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no te mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin dudas vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se sacia. Antes reunió para sí toda la gente, y juntó para sí todos los pueblos. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Si gusta, tome asiento y daremos inicio con esa lectura al tema de hoy. Amén. El tema de hoy se llama Mira más allá, según la guía que tenemos dada por nuestro ministerio en el cual pertenecemos. Ese es el tema que toca predicar hoy. Iniciamos con esa lectura y resumiendo un poco quién era Habacuc. Habacuc está categorizado entre los profetas menores de la Biblia. A diferencia de los profetas menores a mayores, fue una pregunta que yo hice hace un tiempo, ya que me da un poco de curiosidad. La diferencia de un profeta mayor a mayor no quiere decir que uno tenga más rango que otro, sino lo extenso que sea su libro. Los libros más grandes de la Biblia son Jeremías, Isaías, son libros extensos. Habacuc es un libro corto, tiene solo 3 capítulos, del 1 al 3, y englosándose en uno de esos, siendo un profeta menor, dejó múltiples enseñanzas, las cuales fueron recitadas en el Nuevo Testamento. Siendo el tema Mira más allá, hablamos hoy de la visión que nosotros podemos tener, sea en el plano de nuestra vida cotidiana, natural, o una vida espiritual con Dios, ¿no? Este gran profeta nos deja grandes enseñanzas acerca del tiempo. Habacuc, aquí fue uno, testamento. Sus enseñanzas, si las traspasamos al tiempo de hoy, Habacuc fue un profeta en el cual vivió un tiempo duro en Israel, ya que Israel era sometido por los caldeos. Los caldeos eran una ciudad lejana, lo cual vivían gente vil y gente mala. Habacuc, viviendo estas cosas, se lamentó delante de Jehová, haciéndose una pregunta como: ¿por qué el justo sufre estos martirios por el injusto? ¿Por qué Dios no hacía nada? Ese era el principal lamento de Habacuc. ¿Por qué Dios no intercedía ante la injusticia del malo? Amén.
Esta historia nos puede parecer un poco conocida en nuestra vida, quizás en algunas circunstancias de nuestra vida. Antes de ser cristiano, luego de ser cristiano, vivimos momentos en los cuales pensamos que la justicia de Dios está ausente, que Dios no está presente en aquellos momentos en los cuales nosotros somos vituperados o somos agredidos por alguien o algo. En el momento que nosotros nos convertimos al cristianismo, quizás debemos soportar un poco más ese tipo de cosas, sea en lo familiar, sea en actitud propia, ya que nuestra mente aún así nos juzga a nosotros mismos. Aún en nuestra mente nosotros tenemos pensamientos que pueden agredirnos. Y en eso meditaba yo cuando estaba haciendo este tema de cuál grave es cuando nuestra mente nos agrede a nosotros mismos. Quizás hay personas que no tengan esos pensamientos, pero otras sí. Y a veces pensaba yo que la real guerra espiritual está en nuestra mente. Cuando nosotros tenemos esta conversión hacia el cristianismo, hay una guerra espiritual en nuestra mente. Tomamos la decisión de si hacer el bien o hacer el mal. Ahí es donde chocan dos pensamientos. Y sabiendo que Dios solo puede tomar control de su mente, quizás su amigo o un familiar pueda librarlo de algo físico de otra persona, pero en su mente solo Dios puede ayudarlo. Si nosotros llevamos los pensamientos cautivos en Cristo Jesús, Él puede tomar el control de ese terreno que es nuestra mente. Amén, hermanos. Justicia. Al igual que Abacú, nosotros debemos llevar todos nuestros problemas hacia la corte celestial, hacia el gran juzgador que es Dios. Dios no juzga, pero Él es el que implanta las reglas y las leyes. Él es el gran juez. En Apocalipsis dice que Él nos llevará a juicio a nosotros, a muchos de nosotros, y determinará si iremos a su trono o seremos desterrados de la gloria de Dios. Pero al igual que Abacú llevó todos sus problemas, todo ese entorno caótico que lo rodeaba, lo llevó ante Dios, nosotros debemos hacer igual en nuestra vida cotidiana. Cada problema llevarlo de rodilla a Dios a través de una oración. Nosotros podemos conectarnos con Él y presentar nuestro caso. Presentar nuestro caso, así como usted lo ve en el plano terrenal, es en el plano espiritual. Si usted presenta ante Dios alguna petición, alguna queja, Él tarde o temprano va a responder. Él tarde o temprano hará justicia en su vida. ¿Ven, hermanos? El objetivo de este tema es entender cuán importante es tener una visión clara. Así como el profeta Bakú supo creer en esa visión, que aunque tardare, ciertamente Dios cumplirá. Dios cumplirá. Los primeros dos capítulos, Abacú se quejaba ante Dios del por qué Él no intercedía. Él siempre intercedió por su pueblo Israel. Pero aún así la visión tardar en cumplirse, Dios tiene el control y Él hará justicia ante cualquier situación que pasemos nosotros y nuestros hijos. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros porque Él nos ama. Amén. La introducción de este tema nos deja tres enseñanzas, el libro de Bakú, tres enseñanzas profundas. Una es la fe, la otra es la justicia y la visión divina. Yo escribía esto cuando meditaba en este tema y dice, en la fe Dios hace cosas maravillosas. En la fe, depende de la fe que nosotros tengamos, Él hace cosas maravillosas. Si nosotros tenemos fe en todos esos momentos turbios, en esos momentos de aflicción, de dolor, en esos momentos que quizás nosotros tenemos una situación dura, Dios hace cosas maravillosas si nosotros le creemos de verdad, si tenemos fe ferviente de que Él intercederá. En la justicia, en nuestra angustia, Dios se presenta con justicia. Para que haya justicia tiene que haber una injusticia. Para que Dios presente su justicia y su rectitud, tiene que haber un agravio, tiene que haber un problema para Él presentarse. Y hay múltiples ejemplos en las Escrituras, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, de los cuales Dios hizo justicia. Una de ellas podemos ver el rey David, cuando hizo justicia con Urías. Dios, aunque si hay alguien que nosotros podamos decir que era el niño de los ojos de Dios, era David. David hizo cosas que nunca hay registro que alguien lo haya hecho, como comer de los panes de la preposición, los panes que solo los sacerdotes comían. David lo comió y no tuvo muerte. Pero aún así, David, siendo un escogido de Dios, él hizo una injusticia y Dios mostró su rectitud.
de que Él no tiene sección de personas. Él no ama a uno más que otro, que Él hace su justicia sobre lo que sea. Y en ese momento Él impartió su justicia. La otra es la visión divina. Y en la visión Dios nos da respuesta divina. Para tener una visión hay que tener oración. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, Dios da su respuesta a través de la oración. Y una de las enseñanzas que nos deja el profeta Habacuc, que él insistió fervientemente ante Dios por una respuesta. Incesantemente, no frenó. Y Dios le dio su respuesta. Pero es necesario tener fe para poder recibir esa respuesta. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. En la enseñanza del libro de Habacuc no son relevantes solo en su tiempo, sino en este tiempo también, que impacta significativamente en nuestras vidas. Dios desea que tengamos visiones claras en nuestra vida. Hoy tomamos estas enseñanzas y las aplicamos en nuestra vida, dándonos dirección y propósito. El propósito de Dios es que nosotros sepamos cómo hacer una visión. Si nosotros leímos, Dios le dio una dirección exacta al profeta Habacuc y fue escribirlas, llevarlo a lo físico, a lo tangible. Quizás en ese momento no habían papeles o teléfonos como hoy en día, pero en unas tablas dice que él las impregnó, esa información que Dios le dio, esa revelación. Amén, hermanos. Y ya llevándonos al primer punto, el primer punto tiene como nombre escribir la visión y hacerla clara. En Habacuc 2:2, lo leeré yo desde acá, dice: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyera. En este ejemplo, la visión no era únicamente para Habacuc, sino para todo el pueblo de Israel, de que Dios había dado una respuesta a su profeta. Ahí denota el gran beneficio que tenemos nosotros los cristianos después de que Cristo Jesús rompió el velo. Porque si hubiese un profeta entre nosotros en este grupo, Dios daría una visión y Él la compartiría a los demás. Pero hoy tenemos el gran beneficio que el Espíritu Santo mora en nosotros y que cualquiera aquí que está en este lugar puede tener una visión. Cualquiera puede tener una conexión con Dios. Amén. Y eso es un privilegio que debemos valorar. Yo meditaba en ese gran momento, ¿no?, en el que nuestro Señor Jesús dio su vida en la cruz y que cuando Él suspiró y entregó su espíritu a Dios, el velo se rasgó. Y a veces nosotros escuchamos esa expresión y creemos que es un velo como esta cortina hermosa que tiene nuestra hermana, que se haya rasgado, algo fácil, pero según las descripciones del Éxodo, el velo era algo que cosieron a mano con materiales muy especiales y específicos pedidos por Dios. Y llegó a tener un gruesor de 10 centímetros. Si hablamos de 10 centímetros, es más o menos este espesor. Que ninguna espada, por muy filosa que sea, podría cortar ese velo. Y medía unos 18 metros de largo. O sea, eso fue un milagro. Eso hizo que los judíos creyeran de que de verdad Jesús era el Hijo de Dios, porque eso era imposible que ocurriera. De manera natural, no había viento que fuera suficientemente fuerte para rasgar ese velo. Pero era un simbolismo simplemente. Era un simbolismo de que ahorita usted y yo tenemos acceso al trono blanco. Podemos pasar al lugar santísimo. Que a través de la sangre de Cristo que se derramó en nosotros tenemos acceso a Él. Y eso es maravilloso. Cuando usted lo contempla, sabe que tenemos esa identidad de hijo y que nosotros en nuestra habitación, en cualquier lado que nosotros dispongamos del tiempo y con un corazón sincero podemos presentarnos delante de Él, así como lo hizo Habacuc. Habacuc, a través de su clamor, se presentó ante Dios, ante esa corte celestial, ahí a presentar su problema con clamor. Eso nos deja la enseñanza de que nosotros también podemos hacerlo. Bajo una situación de nuestra familia, una situación de dolor, Dios puede traer esa justicia a nuestra vida, con fe. Amén, hermanos. Y con eso paso al segundo punto, que es: ten paciencia y esperanza. En el capítulo 3 de Habacuc nos enseña que la visión puede tardar en cumplirse, pero llegará en el tiempo señalado. El tiempo de Dios es perfecto.
Segunda de Pedro dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años es como un día. Él no habita dentro del tiempo, Él creó el tiempo, Él es el tiempo mismo. Él es el arquitecto de todo el universo. Amén. Y como Él no habita dentro del tiempo, Él comprende el tiempo, pero a veces nosotros podemos expresarnos como que Dios llegó tarde o no está llegando a tiempo. No, Él en su tiempo Kairos llega en el momento exacto. Él sabe cuál es el momento, solo que nosotros tenemos que tener paciencia y esperanza. Esas dos palabras tienen que ser clave en nosotros tener nuestra visión, no darnos por rendidos, no tirar la toalla al piso. Debemos esperar con esperanza y fe que la visión se cumplirá. Habacuc 3:17 al 19, haré la lectura yo aquí. 3:17 al 19, porque si usted lo analiza con atención, podremos ver el entorno que Habacuc describe aquí. Habacuc aquí está describiendo un entorno. Cuando leemos del 17 al 19, 3, 17 al 19, y al pie de la letra dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de majada, y no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios, mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. Aleluya. En esa lectura que hicimos, hermanos, Habacuc está describiendo un entorno caótico, de escasez, tanto de alimentos como podemos ver que llevándolo al día de hoy, la economía se mueve de diferentes formas, a través de monedas y bolsas de valores y ciertas cosas que ayudan a que la finanza tenga un ciclo. Pero en las descripciones que leemos ahí, habla de la ganadería, del cultivo, de la agricultura. Estas cosas eran lo que movía la economía en esos tiempos. Amén. Y Habacuc describe un momento caótico, pero ahí muestra que su fe está puesta en el Dios de su salvación. Él no está sujeto al entorno, sino que Él está habitando ahí, pero Él no es de ahí. Igual nosotros, en estos momentos de fin, nosotros estamos aquí, pero nosotros no somos de aquí. Aunque el entorno sea caótico, nosotros no podemos desfallecer nuestra fe. Y la fe debe estar ardientemente ahí, sabiendo de que Dios sigue siendo Dios y que Él está al cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Como leía nuestra hermana, que la golondrina, Él tiene esos detalles con nosotros también. Más ahora nosotros que somos sus hijos, cuánto más cuidado no tiene ante nosotros. Amén, hermanos. Con esto paso al punto 3, justificados por la fe. Habacuc 2:4 dice así, y voy a leer acá. Habacuc 2:4 dice: He aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Este versículo es fundamental para entender la visión de Dios. Es fundamental para entender que la visión de Dios requiere fe. Requiere fe para que podamos ver ese cumplimiento. Porque la fe es lo único que nos va a hacer esperar con calma. Sin fe no va a haber paciencia y sin fe no va a haber esperanza. Aún los animales practican la fe. Yo veía un documental de experimentos y hablaba de 2 roedores que ponían en una piscina de agua y colocaban un roedor. El fin del estudio era ver cuánto podía durar un roedor en el agua hasta que muriera. El primer roedor lo pusieron y lo dejaron 5 horas y murió ahogado. El segundo roedor lo dejaron 4 horas y lo sacaron y lo volvieron a dejar y duró 18 horas. Esto determinó que el segundo roedor duró más tiempo porque él tuvo la esperanza de que como la primera vez lo sacaron del agua, la segunda vez volvería a pasar. Y solo la esperanza lo hizo durar en el agua más de 20 horas. Entonces esto denota lo importante que es la esperanza. Si nosotros tenemos esperanza, eso es lo que no va, eso es la única fuerza que usted va a tener, que en el último instante usted no tire la toalla.
que a través de la esperanza usted permanezca hasta que la visión de Dios se cumpla. Amén, hermanos. Amén. Fundamental para entender la visión de Dios requiere fe. La fe es la materia prima de los hijos de Dios. Nosotros podemos encontrar esta palabra muchas veces desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La fe es la materia prima de los hijos de Dios y solo por fe seremos salvos. Solo los que tienen fe verán su visión cumplida. Los que tienen fe podemos creer en Dios. Los que tienen fe pueden ser salvos y esperar ese momento glorioso en el cual Jesús venga por su iglesia y Él volverá. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que practicar la fe y cómo podemos alimentar nuestra fe a través de la escritura, a través de estos momentos que estamos aquí, nosotros impartiendo esta palabra de Dios y poder compartir con cada uno una conversación que nutra nuestra fe. Eso es lo que nos puede hacer que la fe en nosotros no desfallezca. Escuchar la palabra, meditar en ella. A través de la fe impulsamos el cumplimiento de nuestra visión en Dios. No se trata de nuestras habilidades o esfuerzos, sino que confiemos en Dios, en que Él nos ayudará, en que cuando nos vemos el camino completo, Él nos ayudará. A través de la fe podemos hacer todas las cosas y solo la fe nos puede ayudar. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Y Dios. con esto paso al cuarto y último punto, y es: verás juicio contra los injustos. El versículo 5 y 6 de Habacuc nos habla del juicio de Dios contra los injustos. El arrogante, que leímos hace un segundo, el arrogante. Esto nos recuerda que una visión alineada a Dios debe buscar la justicia y la rectitud. Si nosotros tenemos una visión, una meta, un sueño, toda meta, todo sueño que nosotros implantemos en nuestra vida debe estar alineado al propósito de Dios, a su rectitud, a su justicia, porque Dios no hará algo erróneo. Hace tiempo hablábamos eso en la casa de nuestro hermano David, hablando de cómo habla Dios y todas estas cosas, ¿no? Y primeramente la escritura es lo que Dios nos habla, pero que todo aquello externo que pueda predicar a alguien, nosotros lo filtramos por la escritura, y si va alineado a la escritura, es verídico, es recto, es justo, viene de parte de Dios. Entonces, todo lo que usted escuche de parte de Dios, todo lo que usted se proyecte, tiene que ir alineado en Dios. Meditábamos en eso en una conversación que tuvimos acá, de que aún hasta en los negocios, en la vida natural, todo tiene que ir alineado a Dios. Y nosotros, bueno, algún empresario monta un restaurante y es cristiano, sus preceptos debe ser no vender licor, porque él es cristiano. Entonces tienes que estar alineado a los ligamentos de Dios, y uno de ellos es Gloria a eso. Dios. Entonces es más o menos un ejemplo que quería dar para ver que cómo podemos nosotros alinear nuestros proyectos y nuestros deseos. Tener una meta, un sueño, algún proyecto debe estar alineado bajo los preceptos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Contribuir a los demás. Nuestras metas y visiones también deben contribuir a los demás. No solo a nosotros. Si vemos en el Antiguo Testamento, estos siervos dieron la vida por el Señor y por Dios y por los suyos. Amén. Así es. Meditábamos en eso de que hablaba Pedro, cuando hablaba con Jesús, tuvo su conversación. Jesús le preguntaba: ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas, o sea, al servicio de los que yo amo. Amén. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar lo que Dios ama, la iglesia, los otros hermanos. Dios ama las almas y cada alma es importante para Dios. Y siempre he tenido ese concepto de que Dios ama a todos por igual. Porque a veces quizás una persona se siente menos amada por Dios, una persona que no sea cristiana, pero es totalmente erróneo. En mi trabajo, un amigo hace poco me preguntó y se acercó y me dijo: ora por mí. Yo le dije que tú puedes orar a Dios, le dije, o sea, tú tienes conexión con el derecho, no necesariamente porque yo sea cristiano, a mí me va a escuchar más que a ti, no, Él escucha a todos. Y es así, o sea, Dios ama a todas las almas, y si nosotros amamos a Dios, debemos demostrárselo amando lo que Dios ama. Amando su iglesia, amando su obra, amando las almas, amando toda tarea que sea recta ante sus ojos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El deseo de Dios es que nosotros tengamos una visión y lo honremos bajo sus preceptos. Si nosotros tenemos alguna petición, podemos llevarla a lo físico, a un escrito, porque de esa manera, sea en el pensamiento o en lo escrito, usted le está dando forma
aquello que está pensando y va a ver qué le falta y qué no para poder llegar a ese fin. Veía yo que en este tiempo que pasó esto de la Semana Santa, hay personas que toman sus peticiones a los santos, a lo que ellos crean, ¿no? Y decía, cuál disciplinados son ellos, ¿no? Con eso. O sea, si ellos son disciplinados con eso, ¿cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios? Y haré una lectura de un versículo que está aquí, si gusta leerlo conmigo. Y es igual en el libro de Habacuc 2, 19 y 20. Habacuc 2, 19 y 20 dice así: Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Signo de interrogación, haciendo referencia de que esos ídolos a los cuales los caldeos y todo aquel que estaba en idolatría adoraba, no puede enseñar esos ídolos, no puede atribuirte nada, porque nada saben, porque no tienen espíritu. Y dice, y continúo leyendo y dice: He aquí, están cubiertos de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, callad delante de él toda la tierra. En ese versículo vemos el señorío de Dios ante toda la tierra. Aun cuando Cristo vino hecho hombre a la tierra, la naturaleza, eso fue lo que los judíos no entendían, porque aún la naturaleza se sujetaba a él. Era un poder sobrenatural que enmudezca las aguas y los vientos, ordenar a la tierra misma que callara y obedeciera. Era algo magnífico. Y si nosotros leemos cuando Moisés subió al monte y Dios descendió a hablar con él, la tierra se estremecía y las nubes hacían estruendo, porque aún la tierra misma sabía que el creador del universo se acercó a la tierra, que él estaba ahí. Ahora, cuando estaba meditando en el libro de Isaías, que para los teólogos es el quinto evangelio porque habla mucho de Cristo, decía que en la parte que habla de que la Virgen dará luz a un hijo y se llamará Emmanuel. Y me preguntaba por qué Jesús no se llamó Emmanuel, si ese era el nombre que según Isaías iba a tener, pero Emmanuel no era un nombre, era un código, para que la tierra no supiera que el creador del universo iba a descender a este lugar. Amén. Porque si ella supiera, aún a ella pasara lo que pasó en ese monte santo, que la tierra se estremeció, porque aún ver al Rey de la Gloria descender aquí es algo magnífico, hermanos. Y si meditamos en ese sacrificio que hizo Cristo Jesús, el acto de humildad más grande. Venir aquí como un feto y estar en el vientre de una mujer, alimentarse de lo que ella alimenta y nacer por amor a usted y por amor a mí. El gran querubín dijo: yo subiré y seré semejante al Altísimo. Él se enalteció, él quería subir allá y él bajó más bien. Cristo Jesús bajó aquí a la tierra. Amén, hermanos. Y tenemos que tener esa convicción nosotros como cristianos de que Él vino y que aún Él vendrá por segunda vez. Amén. Conclusión de este mensaje. El libro de Habacuc nos da una rica enseñanza sobre la importancia de tener una visión clara, alineada al propósito de Dios. Escribirla en nuestra visión, vivir por fe, tener paciencia y buscar la justicia al vivir así. Al vivir así podemos asegurar que nuestras vidas están sintonizadas con el deseo de Dios. Ese es el agrado que debe tener todo cristiano, saber que su vida es de agrado a Dios. Así como un niño quiere sacar buenas notas y agradar a sus padres, ser bueno en el soccer, X. Así es Dios, así somos nosotros con Dios, querer agradarle a Él. Estoy recto yo ante tus ojos, estoy limpio yo ante tus ojos, voy bien. Esas son las preguntas que reiteradas veces nos hacemos, ¿no, hermanos? Pero al saber, tener la convicción de que Él nos ama. Y si usted tiene una visión, un proyecto, adecuarlo a los preceptos de Dios. Una visión, un proyecto que esté alineado y al servicio de los demás. No únicamente a nosotros, sino que esté a la disposición del reino de Dios. Si usted tiene un vehículo, que esté a disposición del reino de Dios. Si su casa, como nuestra hermana que aquí nos permite estar, tiene una casa tan bonita como esta, está a la disposición del reino de Dios. Todo lo que usted haga para el reino de Dios, créame que Dios se lo va a multiplicar. Y bueno, hermanos, hasta aquí llegó mi corto mensaje. Con eso voy a hacer pasar a nuestro hermano Juventino, que va a hacer una intercesión.